Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. ¿Puede la tecnología ser aliada para la felicidad en el trabajo? ¿Qué ocurre cuando 140 años de historia se enfrentan al reto de innovar? En el primer episodio de 2025 de Compromiso Iberaval descubrimos cómo Aurora García Alcalde transforma empresas desde la creatividad y la gamificación, mientras Iñaki Jiménez nos guía en un viaje por el presente y futuro del transporte sostenible. Dos historias que, lo vas a ver, te harán replantearte la forma en que las personas y la tecnología pueden cambiar el mundo empresarial. Quédate porque esto es solo el principio del año y también de este podcast de Compromiso Iberaval. Compromiso Iberaval. Aurora García Alcalde es una líder visionaria en transformación cultural y desarrollo organizacional. Fundadora de AGA Evolution, combina herramientas innovadoras como la gamificación y el liderazgo con propósito para impulsar cambios profundos en empresas y equipos. Con bastantes años ya de experiencia al frente de su propia consultora, Aurora ha implementado estrategias de éxito para fomentar la inteligencia colectiva, la creatividad y la colaboración en las organizaciones. Licenciada en Economía, certificada en metodologías ágiles como Scrum y Kanban y con especialización en transformación sistémica cultural, Aurora ha sido pionera en la utilización de recursos prácticos y lúdicos para el cambio organizacional. Entre sus aportaciones destacan la creación del método CMC y herramientas como los juegos, la diana de los valores e ideas que inspiran. Es autora además del libro Ideas para despertar el alma y la creatividad de las empresas, que es una guía práctica para la innovación en entornos empresariales. Aurora es también una destacada ponente y formadora en habilidades blandas, liderazgo y comunicación, e imparte conferencias y módulos en programas ejecutivos y másteres de sostenibilidad y creatividad. Ha trabajado como embajadora de la cultura ágil en eventos internacionales y como profesora en universidades y escuelas de negocios, siendo reconocida por su enfoque práctico y humano. Comprometida también con la responsabilidad social y empresarial, Aurora impulsa a pequeñas y medianas empresas a transformar sus entornos laborales en espacios de crecimiento, conexión y sostenibilidad. Su lema: las organizaciones que inspiran a sus equipos son las que conquistan el futuro. ¿Cómo estás? Muy bien, me has dejado alucinada. Digo, ¡hala, tantas cosas hoy! Y más, y más. Gracias por esa presentación, Dios mío. Bueno, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? Pues muy bien, a estas alturas ya del año agotada, la verdad, porque además llevo 2 años de mucha creación y pariendo ahí cositas chulas para las organizaciones y eso también agota. De ello vamos a hablar un poco por poner en contexto a quienes nos están escuchando. Cuéntanos qué es AGA, que aparte de tus iniciales, pues ha dado formato o ha dado nombre a un formato particular tuyo, que los que hemos estado en tus clases y demás, pues sabemos cómo funciona más o menos, pero cuéntanos, ¿qué es AGA Evolution? Es la marca, el nombre de marca con el que voy por las empresas, ¿no? Para desarrollar esas soft skills que tú hablabas, pero sobre todo para hacer que las cosas se hagan de otra manera, con un nuevo estilo de liderazgo y una nueva cultura. Yo creo que estamos en momentos de rediseñar las culturas de las organizaciones. Y AGA, además de mis iniciales, como tú bien dices, pues es un método también, el método AGA, que también he diseñado para el bienestar y la salud mental dentro de las organizaciones y también a nivel particular. ¿Qué significa? Te lo voy a decir. Porque claro, son mis iniciales, pero también es el método que tengo para cuidar el bienestar y salud mental, es trabajar actitud, la A, actitud en el presente, la gratitud con el pasado y la amplitud de miras hacia el futuro. Eso es las 3 iniciales de AGA también. No está nada mal porque además combinas eso. Eso siempre lo tenemos en mente, que es el futuro, pero vamos a hablar también de algunas cuestiones que puedes imaginar por dónde vamos, pero eso que siempre tenemos en mente, que como digo es el futuro, qué va a pasar, qué va a pasar en el futuro, siempre estamos también obviamente con la vista puesta en él, pero mirando hacia atrás también. Estas han sido las experiencias que hemos tenido y a partir de esas experiencias digamos que vamos moldeándonos hacia ese futuro.
Pero cuéntanos, partiendo de esos 3 conceptos, ¿cómo defines tú la filosofía de tu empresa? Porque vamos a hablar de otras empresas, pero ¿cuál es la filosofía de tu empresa? Pues la filosofía de mi empresa, que soy yo, porque como autónoma, pues realmente soy yo, parte de mi propósito. Y es que tengo un propósito que realmente me nace y me hace. Y es el de humanizar los entornos laborales. Y digo humanizar, y esto no quiere decir que caigamos en ese escapismo, en esa felicidad, que también para mí es humanizar los entornos laborales para que esto ayude a mejorar los resultados. Pero ya no considero resultados a costa de lo que sea, y mucho menos a costa de las personas, sino con las personas, ¿no? Entonces, este es mi propósito. Y este también es el propósito de AGA Evolution, y lo hago de una forma muy peculiar porque le doy mucha creatividad, soy muy creativa, entonces lo hago todo con mucha dinámica y con mucha, digamos, experiencia. Yo creo que se aprende mucho desde la experiencia, o sea, jugando o practicando, y de hecho de ahí han salido también los juegos, la gamificación, ¿no? Entonces, para mí se debe trabajar mucho lo que son las relaciones entre las personas. Y eso es confianza y comunicación. Y esto es como en un agricultor cuidar la tierra, fertilizar bien la tierra, porque si queremos conseguir frutos, no vale con tener unas buenas semillas, hace falta que el terreno esté bien fertilizado, ¿no? Y para mí este es el core de lo que hay que trabajar. Las relaciones humanas, ser más simpáticos, ponerse en el lugar del otro, mejorar la comunicación, podernos decir lo que sentimos, lo que necesitamos, incluso esas áreas de mejora. Yo soy mucho de cuidar y de fomentar una cultura del feedback constructivo y fomentar una cultura del error, en el sentido de la innovación. Es decir, si queremos innovar, vamos a tener errores, y para eso necesitamos tener una cultura del error y estar preparados, ¿no? Aurora, tú eres experta en cambio cultural. Es algo que no sé si, como esa palabra que es el medio ambiente, que empieza a utilizarse sobre todo a partir de los años 60, de cambio cultural, no sé si se hablaba hace 30 o 40 años, pero hay muchas empresas que realmente están apostando por ello. Como experta que eres, digamos, ¿qué es? Cuando detectas tú que una empresa tiene que afrontar un cambio cultural, ¿cuándo es? O digamos, el día a día tenemos que ir promoviendo un cambio cultural continuo. Yo creo que es un cambio cultural continuo, y te digo por qué. La cultura de una empresa realmente es la personalidad de la empresa, es lo que la define, es lo que define cómo se reúnen, cómo se comunican, cómo toman las decisiones. Es igual que la personalidad o el carácter que tenemos nosotros como personas. Entonces, el preguntarnos, oye, vamos a hacer un cambio de cultura y ya nos quedamos ahí, es como decir, cambio mi desarrollo personal, pero ya con este cambio ya me quedo, ¿no? Pasan tantas cosas y tantos cambios externos que estamos siempre expuestos y obligados a estar en cambio continuo. Las empresas hoy están obligadas, fuera del cambio cultural, que todavía hay que abrir mucho la mente, están obligadas a hacer cambios de estrategia continuamente y de una forma exponencial. Esos cambios de estrategia para adaptarse a los tiempos, a las necesidades, a las exigencias que hay en el mercado, requiere que haya detrás un cambio de cultura. Entonces, no es algo que se tenga que hacer, es algo que realmente es optativo, pero las empresas están viendo que si no cambian la cultura, se comen en el camino, ¿no? Y lo digo por una sencilla razón, porque hay una guerra ahora con el talento. La gente joven, por supuesto, quiere un sueldo mínimo para vivir, pero busca empresas con una cultura donde deseen estar. Entonces, hoy por hoy, uno de los mayores problemas es que no se tiene el talento que se requiere y que se quiere, y además internamente en las empresas, en muchas empresas a las que visito, me encuentro con unos problemas, un gran absentismo, una gran rotación, una gran desmotivación y falta de compromiso, y todo eso tiene que ver mucho también con la cultura. Si queremos enamorar y conquistar otra vez a nuestra gente, para que estén comprometidos, que estén motivados, que estén ahí abordando los retos que se necesitan, la cultura es básica para poderles otra vez conquistar, ¿no? Y es que al final esto es como una relación amorosa, ¿eh? O sea, tú buscas una pareja y buscas una pareja que esté alineada contigo en valores. Los valores precisamente es la personalidad de la persona. En una cultura es igual, ¿con quién me caso yo? Con esa empresa que tenga unos valores como yo.
con esa empresa que siga unos propósitos con los que yo palpite. Nuestra generación, yo que ya estaba ahí ya talludita, no mirábamos estas cosas. Para mí siempre mi padre me decía, el trabajo es virtud y ya está, con que tengas un trabajo está bien y al final del mes te den un sueldo. Ahora ya no es así. Ahora la gente joven, y digo gente joven 30 años, que claro, para mí es joven, Para mí también. pero 30 años ya están empezando a liderar áreas y los futuros líderes de las empresas tienen que contar con esas personas. Entonces quizás nos tengamos que preguntar, no si tenemos que cambiar de cultura, quizás tengamos que preguntarnos cuántos años queremos mantenernos en existencia como empresa. Y si eso va más de 5 años, pues que miren quién va a liderar la empresa. Yo te iba a preguntar por esa combinación que tenemos ahora de generaciones que hay. Somos muy diferentes, hay gente del baby boom, todavía en los puestos de trabajo, hay millennials, hay una mezcla muy interesante y muchas veces se habla de eso, cuando la gente, cada uno obviamente dependiendo de su edad, pues tiene unos intereses. La gente de más de 55 años plantea aquello de que no se le presta atención, los jóvenes que tampoco se les atiende. Pero mira, yo me sale otro trabajo, me pagan 100 euros más al mes, o más o menos, y se va. Y mientras tanto, las empresas anuncian eso que tú decías, que no hay muchos puestos o que hay muchos puestos que se quedan sin cubrir, no se retiene el talento y estamos en un momento muy singular. Y además estamos viendo eso de que hay cerca de 3 millones de parados, pero esos puestos, como decíamos, no se cubren. O sea, es un momento muy singular. No sé si tú lo has percibido un poco en todas las otras cosas. 100%. En todas las empresas a las que voy tienen un problema de atracción de talento. Algunas incluso de fidelización, es decir, la gente se les va. Otras no tienen ese problema tanto, pero de atracción de talento sí, están buscando, y otras empresas a las que voy buscan gente para trabajar y no la encuentran. Has hablado de ese cambio cultural, de adaptarse al contexto. Hablábamos de futuro, vamos a introducir la inteligencia artificial famosa, que para muchas personas no deja de suponer ese coco que se está asomando ahí y para otros pues parece una oportunidad. Esa combinación de amenaza y oportunidad, como digo, la tenemos presente. Al final no deja de ser también como un coche, depende de cómo lo utilices. Si utilizas mal el coche probablemente tengas un accidente. Si no somos éticos con la inteligencia artificial, también probablemente en algún momento tengamos un accidente. Pero no sé si tú a la hora de tratar con las empresas que llevan implementando procesos, por ejemplo, en la parte de contabilidad hay muchas empresas que la automatizan. Mucha gente teme esa pérdida de puestos de trabajo que hemos oído por diestra y por siniestra, pero yo no sé en tu caso, para el crecimiento de las organizaciones, ¿crees que constituye una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todo esto es una oportunidad. Hablaba antes contigo, a mí lo que más miedo me da es el mal uso que se haga de la IA por esas malas personas o mala gente. Ese es el miedo que me da. Lo que me estás preguntando es al final si queremos evolucionar o no. Al final siempre que hay algo nuevo pues nos asusta porque no lo conocemos, pero ¿tú te imaginas ahora trabajar sin internet? O trabajar sin GPS, o sea, ir conduciendo sin GPS, o no tener WhatsApp en el móvil? Entonces no deja de ser una cosa más de la propia evolución humana, pero es que después de esta habrá otras. Entonces la empresa o la persona, yo ahora la IA la utilizo todos los días, es como mi asistente, ¿no? Pues le consulto. Yo soy un trabajador. Sí, total. Yo digo, pues ¿cómo enfocarías tú esto? Pues bien, ¿no? Pues para mí es un asistente, hay que entrenarle como internos a un becario, ¿no? Entonces, las empresas o las personas que todavía no tengan esto más o menos así, aunque sea de una manera un poco más manual, ya van tarde. Entonces, no solo hay que ver cómo introducir la IA, porque por supuesto va a ser un punto de eficacia y quizás desaparezcan puestos, los más mecánicos, pero es que esto hace enriquecer y desarrollar más a las personas, porque no nos confundamos, la IA de momento no piensa y la IA de momento no crea nada y la IA de momento no tiene emociones, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quitar? Todas esas cosas que realmente son más mecánicas. Y si yo me tengo que leer, imagínate, 100 hojas para hacer un resumen, que me puedo tirar una semana, eso te lo puedo hacer la IA, pero vamos, en segundos. Entonces, eso es bestial. Ahora, ¿qué tienen que empezar a hacer las empresas? No solo
preparar un plan de implementación de la IA, sino estudiar por roles o por funciones o por puestos, cómo va a afectar la IA en cada uno de los puestos. ¿En qué sentido? Pues habrá a lo mejor puestos que se queden solo con un 20% de lo que están haciendo. ¿Cómo vamos a ocupar ese 80% de tiempo de este puesto? ¿La vamos a llevar a esa persona a otro lado? ¿Y qué plan de upskilling y reskilling vamos a hacer? ¿Qué es esto de upskilling y reskilling? Pues puestos que queden prácticamente desaparecidos, tendremos que reubicar a esa persona si es válida. Y para eso tendremos que formarle en el nuevo puesto que le hagamos, ¿no? Pero también está aquellas personas que habrá que prepararla para que siga haciendo su puesto de trabajo, pero con las nuevas metodologías. Entonces, creo que solo quedarse en la IA, claro que tiene que dar miedo y asustar, porque va a ser un caos. A las personas hay que prepararlas, con lo cual tiene que haber un plan de formación, desarrollo, upskilling, reskilling, y además un estudio de qué vamos a hacer con el tiempo que nos sobra. No que nos sobra, es decir, el tiempo que vamos a ganar, ¿en qué lo vamos a dedicar? ¿En hacer más trabajo para las personas o, por qué no, podemos hacer algo que no hayamos hecho hasta ahora? A lo mejor en crear ideas nuevas para problemas que tengamos, en innovar, en formarnos. No sé, yo creo que son preguntas que no se están haciendo en las empresas. Las empresas se quedan en la primera pregunta. ¿Cómo vamos a hacer esto de la IA? ¿Qué miedo, qué miedo? Pues hay otras dos preguntas. Junto con esta implementación de la IA hay que hacer un plan de desarrollo por puestos y un estudio de qué tiempo pues me voy a ganar con cada uno de los puestos para hacer luego el plan de formación. Mira, por ejemplo, estuve en una conferencia de Repsol ya este año, pues yo creo que era como marzo o así, y precisamente en Repsol se hizo este estudio, ¿no? Por puestos de trabajo. Entonces había puestos de trabajo que afectaban un 60%, otros 80% y otros que prácticamente nada, ¿no? Porque a lo mejor eran más de creación o más de software o de más de yo qué sé. Entonces, desde ahí empezaron a ver en qué podían aprovechar el tiempo que iban a ganar. Y entonces estaban haciendo pues un plan de implementación por puestos, estudiando los tiempos y también invirtiendo ese tiempo de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí es algo mucho más que decir, incorporamos la guía, aprendemos y ya está. La inteligencia artificial obviamente va a estar muy presente en nuestras vidas. De hecho, aquí en el podcast hemos hablado ya con bastante gente que lleva implementándola años, que será clave pues ese momento en el que la inteligencia artificial ya actúe por su cuenta, será interesante. Pero si te parece, vamos a hablar de ese otro método tuyo, que es el método CMC, del que hablábamos al principio. Cuéntame en qué consiste y cómo se te ocurren estas cosas y tantas iniciales. Porque, mira, y siempre iniciales con 3, porque sabes tú que el 3 es el número mágico para el cerebro. Entonces yo me gusta mucho cómo funciona el cerebro, porque al final cuando hablamos con la gente, no hablamos con la gente, hablamos con su mente, ¿no? Entonces el 3 es un número que recuerda mucho nuestro cerebro y ayuda mucho a sintetizar y a estructurar y demás. TMC realmente fue uno de los métodos que empecé a trabajar hace casi cuando yo empecé con este camino, ¿no? Y es un trabajo de equipo, es un método para trabajar el equipo y conseguir compromiso, motivación y confianza en los equipos. Pero ahora, por ejemplo, los más actuales es el AGA y el método vital, que es el de la cultura. Sí. ¿Y cómo se me ocurre a mí? Pues mira, tengo tantas ideas, o sea, soy creativa de por sí, de nacimiento. Ahora que soy autónoma, mucho más que cuando trabajaba en empresa. No sé si es porque no me queda otra o porque tengo toda tal libertad de poder crear y además llevarlo a la práctica, ¿no? A innovar. Pero bueno, sí que soy creativa de naturaleza, me salen solas, a lo mejor sí tengo que pensar una idea, no que esto me sale tanto, pero es que me vienen solas ante los problemas que me voy encontrando con equipos y con empresas. Entonces voy creando esas ideas. Y es una de las cosas que hago siempre en mis formaciones y en todos los procesos que llevo, fomentar la creatividad, porque también dentro de la empresa la tenemos súper bloqueada. Todos somos creativos de nacimiento, unos más y otros menos, pero estamos luego súper bloqueados. Y hoy por hoy, no vale solo conectarse al cambio, tenemos que innovar. Y para innovar necesitamos a personas con mente abierta, con mente despierta y con ideas. Lo que pasa es que, además de tener la creatividad bloqueada, tenemos miedo de equivocarnos. Unas veces por el rechazo, la riña del jefe o de la compañía, pero otras veces, muchas,
por la propia autoexigencia que tenemos, el nivel de autoexigencia que tenemos, que no permitirnos confundirnos, ¿no? Y claro, si no nos confundimos, pues no innovamos. Y si no innovamos, nos estancamos. Y si nos estancamos, vamos para atrás. Entonces, ese es otro de los matices que siempre también fomento en los procesos que llevo, la creatividad para innovar. Por eso la cultura del error de la que te he hablado antes. La creatividad la tenemos aquí encima de la mesa, Aurora, porque como bien dices, lo llevas en las venas y has creado juegos, que no es fácil. Para empezar, no es fácil crear juegos. Y cuéntanos un poco en qué consiste la diana de los valores. Pues no es fácil crear juegos cuando se trata de juegos serios. Cuando se trata de juegos que realmente sirven para aportar valor dentro de la empresa y hacer que las personas pues se comprometan a asumir los resultados, ¿no? Estos juegos que he creado forman parte de una metodología, del método Vital, para hacer ese cambio de cultura o para rediseñar y fortalecer la cultura de las empresas. Entonces, dentro del método, que son 6 etapas, hay muchas dinámicas y plantillas visuales en cada una de las etapas, pero hay 2 juegos. Y creo que la gamificación, aunque todavía mucha gente no la entiende como para trabajarla dentro de la empresa, me parece la forma más ágil, más fácil de conectar personas y de que en poco tiempo se consigan muchos más resultados. ¿Por qué? Porque jugando consigues que la atención de la persona esté en el juego. Le quites un poco lo que vengas de la cabeza, que tengo que mandar un email, que ahora tengo que hacer esto, ¿no? Porque el juego requiere atención, requiere foco, entonces ya ayudas también a que haya un poco de ese antiestrés, de conectar con las personas y de tener conversaciones de valor, en vez de charlas que a veces no tienen sentido, ¿no? La Diana de los Valores es un juego de cartas que contiene valores y es el primer juego que existe que tiene comportamientos ilustrados. Porque qué difícil es bajar los valores a tierra. Y es que definir los valores de una empresa es muy fácil. Bueno, relativamente fácil. Pero no es ponerlo en una web o en una pared. Para que la gente se comprometa a llevar esos valores en el día a día, tenemos que bajarlos a comportamientos. Y esto es tremendamente complicado para las personas en general, ¿eh? Así que, como siempre, voy buscando la manera de hacer las cosas más fáciles a las personas y de que en poco tiempo, porque a mí cada vez me dejan menos tiempo para trabajar que los equipos. En tramos de 2 horas tengo que conseguir lo que antes conseguía a lo mejor en una mañana entera o en un día entero, ¿no? Bueno, pues es una forma de, en vez de definir comportamientos, el ir con la careta, ¿no? El estar sobrecargados, el culpar o el manipular, ¿no? El tener demasiada jerarquía. Pues es muy gracioso como con las cartas encima de la mesa, en muy poco tiempo, en vez de preguntarles, oye, ¿qué comportamientos son los que hay que corregir o los que hay que eliminar o los que hay que añadir, ¿no? Pues tengo que decirles, elegir X cartas para empezar a trabajar en ellas. Y esto es un compromiso ético que ya os lleváis. Y entonces salen muchas cosas. Pues mira, la manipulación, porque este justo es mi jefe que no sé qué, ¿no? Esto de ser silos y cada uno va a lo suyo, ¿no? Pues había por ahí otra de culpar a los demás en vez de buscar así. Bueno, pues esto ayuda muchísimo a generar esas conversaciones y en muy poco tiempo generar esas alianzas o esos códigos éticos, ¿no? Así que bueno, pues entramos de 2-3 horas como mucho, vamos generando ese compromiso, están elegidos por las personas y vamos generando esa responsabilidad colectiva. Aurora, la comunicación que has hablado todo ya al principio, la comunicación interna, siempre se habla del employer branding o, para que nos entiendan, esos trabajadores que actúan en muchas ocasiones como embajadores de marca. En eso tiene mucho que ver la comunicación interna. Yo no sé si tú te has encontrado en las empresas que existe esa comunicación interna, porque al final es complicado. Bueno, hay 2 cosas. Una, lo que es la comunicación, un proceso de cambio cultural, por muy bien estructurado y por muy bien que esté hecho, va a fallar si no hay esa comunicación interna y más allá el endomarketing. ¿Qué es el endomarketing? Pues esa comunicación para vender dentro de nuestra empresa, ¿no? Pues todo lo que vamos haciendo. Por eso yo he creado como plantillas muy visuales de todo lo que se vaya trabajando en las sesiones para que, aunque sea con un email o con pósters por ahí, pues ya podamos comunicarnos. Si no existe esa comunicación interna, es muy difícil que el proyecto funcione bien.
Pero más allá de esta comunicación de lo que vayamos haciendo, te diría que en el 90 o en el 95% de los casos la comunicación entre personas, entre departamentos y a nivel vertical es una de las cosas que más falla. O sea, para mí es la llave por donde empezar, pero más allá en todas las relaciones humanas, sea de pareja, sea de familia, sea de amigos, y hoy por hoy siempre es la necesidad básica que ponen encima de la mesa. La comunicación, junto con empatía, que para mí, bueno, es lo mismo, ¿no? Y la confianza. En tus charlas utilizas un término que es la selectividad. Cuéntanos en qué consiste la selectividad empresarial. Pues a ver, es que otra cosa que me he inventado, me voy inventando palabrejas por ahí. Pues porque verás, mi propósito es humanizar las organizaciones y de verdad que lo llevo como algo muy, muy en el corazón, ¿no? Esta huella que quiero dejar en el mundo, de que el mundo sea mejor a través de humanizar las organizaciones que al final pasamos todo un mogollón de tiempo. Pero me rechina un poco el término felicidad en el trabajo. No me rechina por no buscar la felicidad, me rechina porque creo que la gente entiende la felicidad en general solo como felicidad y no pensando que esa es una parte de la ecuación. Entonces me rechina en ese sentido, ¿vale? La felicidad hay que buscarla, pero hay que buscarla en el sentido de buscar el bienestar de las personas, por supuesto, para conseguir resultados. Para mí es un baile de dos y hay que empezar a bailar y aprender a bailar sin pisarse. Hasta ahora nos hemos estado pisando la felicidad y el negocio. Y para mí es un baile de felicidad y negocio, pues eso, a la par. No todo vale para conseguir resultados, no puede valer todo. Tenemos que ser responsables. La RSC está ahí. Y no todo vale para hacer la felicidad y que el negocio se venga abajo o se deprima. No, yo he visto startups que ponen una cultura de felicidad y al cabo de 3 años quiebran porque no han mirado al negocio, ¿no? Entonces la felicidad es esto, felicidad con productividad. Entonces me inventé esto porque hablar solo de felicidad pues me rechina tanto como hablar solo de resultados. Así te digo, ¿vale? Entonces soy economista y tengo las dos patas, pues tengo mucho foco en resultados y mucho foco en la parte humana. Pero es más, el cambio cultural o la cultura que yo voy fomentando en las organizaciones, el primer objetivo, ¿sabes cuál es? Conseguir resultados. Y me diré a la gente, Como buen economista. Pero claro, me dice, pero ¿cómo va a ser? Pero si es una cultura, pues será la humana. No. Es que lo más humano para una empresa es seguir manteniendo los puestos de trabajo. ¿O no? Lo más humano para una empresa es seguir manteniendo los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir entre todos es que la empresa siga viva y siga respirando. Y la respiración para una empresa es tener resultados. Entonces, vamos a tener resultados teniendo a las personas satisfechas. Entonces, es una combinación de dos. Por eso me inventé el nombre, porque solo hablar de resultados a mí me rechina, solo hablar de personas me rechina, solo hablar de felicidad me rechina. Así que para mí, felicidad unía las dos cosas y me la inventé. Una mente inquieta, como bien has dicho. Oye, Aurora, vamos a volver atrás porque hablábamos de esa combinación generacional y a ti te gusta mucho la RSE también. Cuéntanos si la RSE, realmente, la responsabilidad social empresarial, en todo su contexto global, funciona. A veces esto es como la palabra emprendedor para referirnos a todo y el emprendedor no es todo. La RSE tampoco es todo, pero abarca muchas cosas. Yo no sé si la RSE realmente sirve para atraer también talento y para fortalecer de cierta forma a las organizaciones. ¿Cómo lo ves tú? Pues la RSE es reputación, ¿vale? Es imagen de marca, ¿eh? Entonces, ahora mismo la gente, yo no tengo hijos, pero la gente joven mira qué compra y de dónde viene y cómo está hecho y no sé qué, cosa que nosotros pues no lo hacíamos. Y yo veo chavales de 14 y 16 años que están muy concienciados, por ejemplo, con el cambio climático. Es que a lo mejor nosotros no lo vivimos, ya estamos viendo cosas bastante duras, pero las generaciones de 10, 12 años, el cambio climático, por ejemplo, lo tienen muy ahí. O la ayuda. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la Dana? ¿Quién le ha ido a ayudar? Los jóvenes. Ayer mismo estaba en la empresa también trabajando la cultura y
y con los trabajadores, ¿no? Diciendo, vamos a construir todos juntos algo, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queréis? Fíjate con las cartas, ¿no? ¿Qué cartas cogéis para que sepamos hacia dónde vamos juntos? Porque a lo mejor yo pienso una cosa, tú otra, vamos a alinearnos. Hice 4 grupitos. En los 4 grupos, imprescindible el tema de la sostenibilidad, porque ellos conectan con también dejar una huella en el mundo. La sostenibilidad es muy amplia, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible en 3 clasificaciones. Es dejar huella en personas, y personas empezando por las de dentro, claro. Dejar huella en el planeta y dejar huella en lo que es empresarial, ¿no? En lo económico. Entonces, yo creo que la primera pata de responsabilidad de todas las personas es no meter la pata. Mira que bien me quedo, ¿no? Es verdad, la primera pata de las personas es no meter la pata. Es decir, a veces es con no dejar una huella negativa. Si todos nos ponemos en no dejar una huella negativa, aunque no hagamos un plus, pero en no dejar una huella negativa, ya todo mejoraría bastante, ¿vale? Entonces, yo creo que todo lo que está pasando, la Dana, la Filomena, el volcán, la temperatura que tenemos, ¿no? El clima, pues es como para tomarnos esto un poquito más en serio. Que ya si no es porque te toca el corazón como a mí me toca, es un poco por humanidad. Y ya te digo que yo no tengo hijos, pero los que tengan hijos con más seriedad, ¿no? A ver qué mundo estamos dejando. Es cierto. Bueno, vamos a ir acabando, Aurora. Podríamos estar hablando toda la tarde. Estamos, como bien decías, en los últimos días de este año, el 2024, pero este podcast lo lanzaremos el 2 de enero de 2025. Ya aprovechamos para felicitar el año a todos los que nos están escuchando, pero vamos a hablar de otra de tus publicaciones, porque efectivamente no se te puede dejar sola. Hablamos de un libro, este que tenemos aquí delante, que es Ideas para despertar el alma y la creatividad de las empresas, que es una publicación que ha tenido muy buena acogida y que hay que recomendar. Vamos a hablar, aunque ya lo has ido desgranando, ¿no? Pero vamos a hablar del mensaje principal que querías lanzar con este libro. Bueno, pues el propósito, humanizar las organizaciones. Y la verdad, este libro nace para despertar conciencias. Estamos en Castilla, yo soy pucelana, pero trabajo mucho fuera, Madrid, Barcelona, y realmente me duele que en mi tierra, Castilla, todavía haya que tocar un poco más la conciencia, ¿no? Estamos en este aspecto, pues, no en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a tocar valores, cultura y hacer un nuevo estilo de liderazgo, ¿vale? El libro no fue creado para estar aquí en Castilla, pero hay muchas empresas que todavía necesitan despertar y muchos líderes que necesitan tomar conciencia de ese cambio, ¿no? Entonces, lo que hice, como tú me estás haciendo a mí esta entrevista durante la pandemia, que creé Huella Humana, pues entrevisté a muchas empresas de esas que tenían esa cultura, ¿no? del foco en las personas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, Mao San Miguel, que es la primera, yo creo que fue la primera que tuvo un departamento de felicidad dentro, ¿no? Entonces, de todas estas empresas, lo que les pedía es que me dijeran cosas concretas que estaban haciendo dentro de su cultura para, pues eso, para que las personas se comprometieran, estuvieran contentas y que eso se tradujera en resultados, ¿no? Y todos tenían sus KPIs con resultados. Entonces, claro, yo decía, digo, wow, qué ideas más chulas y que no eran de dinero así, ¿eh? A veces reconocer a alguien decir gracias es algo muy barato y eso repercute muchísimo. Incluso decir hola. Incluso decir hola. Fíjate tú. Entonces dije, pues todo esto que me han dicho estas empresas, que son empresas, había grandes, había pequeñas, pero empresas que están funcionando y que tienen resultados y que están bien, digo, pues esto ya no lo cuento yo, que parezco que a veces soy un vendehumos o un gurú de esto, así, ¿no? Digo, pero esto ya son empresas hechas y derechas, ¿no? Si esto lo doy a conocer, yo creo que esto puede hacer tomar otra conciencia a líderes, puesto que hablan de líderes, ¿no? Homólogos. Entonces la idea fue coger un resumen de esas ideas por empresas y sacar un capítulo por cada empresa. Entonces el libro tiene 10 capítulos de 10 empresas diferentes que tienen un montón de ideas, ¿no? Pero me puse a escribir esto como recopilación y al final luego, claro, pues me lié un poquito más la cosa y ya conté, pues, tanto experiencias mías como
toco cosas como el propósito o cómo tomar decisiones en momentos tan complejos como el que estamos ahora. Y cuento mucho, no solo de mis juegos y mi metodología, sino aporto mucho de cosas donde me he certificado, me he formado, de otros autores, de otros métodos, para tener una visión muy amplia. Realmente está dirigido, fíjate, a facilitadores o consultores como yo, porque es como una guía, o a personas que lideren, ¿no? Y sirve como para despertar y da muchas ideas. Incluso dentro, invito a leer otros 14 libros. O sea, es como, no te quedes aquí, ¿no? Hay otro mundo y quiero que también lo conozcas, y no te lo cuento yo. Por eso cuento muchísimos autores, muchísimas empresas, para que no se quede solo en, bueno, lo dice Aurora, ¿quién es esta, no? Esta es así. Sí, nos hemos quedado con muchas ideas, por ejemplo, cómo vinculas, me resulta singular, pero es cierto, al final yo lo decía, pasamos muchas horas en el puesto de trabajo y al final es cómo vinculas tú el trabajo con una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Hablamos de la selectividad, has hablado de ella, que no sé si en cierta manera, me vas a decir que no, pero tú sabes que hay universidades a distancia sobre todo, que han creado el concepto del Chief Happiness Officer, lo habré dicho mal, pero bueno, el responsable de felicidad dentro de las empresas, que, bueno, tú hablas de uno en concreto en el libro, pero es hacia donde parece que van las compañías. Aunque hay mucha inteligencia artificial, o va a haberla, también hay que cuidar la inteligencia humana, y muchas veces, digamos, que cuando hay esos cambios culturales, entiendo que uno de los motivos de bloqueo sea, pues oye, la gente en algún caso no se siente bien tratada, o le falta la comunicación que decíamos antes. O sea, que tenemos las empresas, en cierta manera, que cargarnos las pilas, aunque sí están despertando, ¿no? Muchas porque están despertando de verdad y han tomado conciencia. Otras muchas porque están viendo que el talento es la manera de atraerles, ¿vale? Entonces, aunque no sea la mejor manera de llevar a cabo las estrategias, pero está bien, es decir, es como una necesidad. Pero vuelvo a repetir, ¿con quién te casarías? Con esa persona donde tú te encuentres a gusto, ¿no? Si no te encuentras a gusto, te vas a divorciar, pues te pasa lo mismo. Pero más allá de otra cosa, que hablaba con una persona del libro, de estas de la empresa, y decía que es que además tenemos que cambiar nosotros nuestra propia mentalidad y filosofía, sobre todo las personas de recursos humanos, porque aun cuando tengamos la mejor cultura del mundo, donde la persona esté súper maravillosamente bien valorado, bien pagado y muy bien en todas las condiciones, la gente joven se va a marchar, porque es como retener a los hijos en casa. La gente joven quiere seguir descubriendo cosas, aprendiendo de otros sitios, y luego a lo mejor vuelve al cabo de años. Pero tenemos que pensar cómo tener al talento dentro de casa al 200% cuando esté dentro, y cómo puedo ayudarle en su salida para que sea un embajador de nuestra empresa y sea el que nos traiga también talento. Y este es el cambio que tenemos que hacer. Fíjate que a pesar de que tengamos una buena cultura, la gente joven va a volar porque necesita evolucionar, necesita buscar y crear cosas. Y yo lo pongo como símil, el querer tener a los hijos siempre en casa. Si realmente tienen que desarrollarse, tienen que buscarse la vida, tienen que ver otras cosas y luego que elijan, ¿no? Pero que cuando vayan por ahí, vayan dejando semillas de lo buena que es esta empresa y que siga trayendo pues ese talento. Entonces es un cambio también interno que tenemos que hacer. No todo está ahí. Hemos empezado hablando, si recuerdas, de aquello que nos decían nuestros padres. Tu hijo, si puede, que sea funcionario. Tienes un sueldo todos los meses, pagas bien las facturas, y ahora pues vemos que las cosas van por otros derroteros, aunque siempre haya quien da lo primero, ¿no? Y hay que plantearse aquello de cómo hemos cambiado, como decía aquella canción, ¿no? Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. Aurora, muchísimas gracias. Te tengo que decir lo dicho, es un placer. Hemos aprendido otra vez contigo. Y bueno, cuando quieras, pues puedes volver por aquí. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias a ti. Compromiso Iberaval. Hay historias que merece la pena que se cuenten, historias en muchos casos desconocidas, historias que han pasado de generación en generación. Y no hablo de cuentos o ensoñaciones, hablo de realidades. Fundada en 1883 en Arnedo, La Rioja, por Melchor Jiménez y Elvira Sáenz, Jiménez Movilidad ha evolucionado de carros tirados por caballos a una moderna flota de autobuses que conecta comunidades en el norte de España, con rutas emblemáticas como Arnedo-Lodosa y servicios urbanos en ciudades como Logroño y Calahorra,
La empresa ha celebrado recientemente sus 140 años de historia, destacando por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el transporte de viajeros. Esta empresa, de lo que ha hecho, de lo que va a hacer, de su futuro, queríamos hablar, y nada mejor que hacerlo con uno de sus responsables, que es Iñaki Jiménez. ¿Cómo estás, Iñaki? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Chema. Bueno, hablaba yo de la historia, que yo creo que siempre es el punto de partida para todo y creo que es interesante siempre tenerla en mente, ¿no? Jiménez Movilidad decía inició sus operaciones a finales del siglo XIX, que ha llovido ya desde entonces, con transporte en carros de caballos, y ha habido una evolución, obviamente, porque han pasado 140 años, que celebrabais hace no mucho, estáis celebrándolo, de hecho. ¿Cómo ha sido la transformación desde esos primeros viajes hasta convertirse en el líder en transporte interregional que sois? Pues la verdad que la historia yo creo que es bonita por los años, hace tantos años que se fundó, que son los 140, como ya en 1883, el origen es en Arnedo, en La Rioja. Ahora es verdad que bueno, se ha ido expandiendo por el resto de puntos de España, pero el origen es Arnedo. Como decías tú, ese primer destino era Lodosa. Lodosa es un pueblo de Navarra y ese es el primer trayecto que se hizo con los carros de caballo. Entonces, me contaba mi abuelo, la fundaron mis tatarabuelos, ¿vale? Ahora mismo está la cuarta generación, que es mi padre, en la explotación de la empresa, en la dirección de la empresa, y yo que soy la quinta generación. Entonces, me contaba mi abuelo que el recorrido de Arnedo Lodosa tenía que hacer una parada entre medio para que los caballos pues, pudieran beber agua, pudieran descansar, pues seguir con el destino y con el viaje. Entonces, es una anécdota muy bonita para ver cómo empezó la empresa. ¿Cómo ha sido la evolución? Pues que diría que la evolución ha sido un poco acorde a lo que pedía la demanda social, lo que, pues que estamos hablando desde un carro de caballo hasta estar ahora planificando vehículos eléctricos y la inteligencia artificial, ver en qué áreas de la empresa todo. Pero yo creo que la esencia, quiero pensar y creo que es la misma y que está ahí, que es dedicarte a tu empresa, dar importancia, con toda la humildad del mundo, dar importancia a lo que tienes y defenderlo con trabajo y con humildad. Iñaki, vosotros operáis en el norte de España fundamentalmente, tenéis líneas muy destacadas como Arnedo-Logroño, Zaragoza-Teruel. Esto digamos que ha ido evolucionando como es lógico, y siempre se habla del sector del transporte como un vertebrador de las zonas, como un servicio público al fin y al cabo, que muchas veces la gente no sé si es consciente, pero en ocasiones es totalmente deficitario, pero que al final es un servicio público y que se tiene que prestar, y estáis empresas ahí que digamos que con el sacrificio que supone, que aparte pues entiendo que el papeleo, que es algo que todas las empresas, y yo me digo que todos los ciudadanos llevamos bastante regular, está muy presente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que muchas veces la sociedad no asimila, o por lo menos entiendo que cualquiera que mira un poco al frente lo puede ver, ¿no? Hay zonas que tienen poca densidad de población y necesitan ese transporte porque es tenerlo o estar totalmente aislado. La pregunta, esa transformación, digamos, que ha llevado los años y que ya digo implica que el servicio ha estado siempre presente, os ha llevado a muchas zonas, ¿no? A estar en muchos territorios, a conectar muchas zonas. Ese papel social también sois conscientes de él, ¿no? Sí, al final no tenemos que perder de vista que las empresas en este caso de transporte somos una empresa de servicios. Somos una empresa de servicios que nos dedicamos a llevar gente de un punto a otro con la importancia que tiene ese viaje para cada uno de los individuos. Pues hay gente que va a trabajar, hay gente que se va de fin de semana, hay gente que se va pues a colegios, que jugamos a muchos niños para ir a los colegios y a los institutos. Entonces, por supuesto que hay una labor social y esa vocación de servicio. ¿Que son líneas deficitarias? Por supuesto que estamos notando la despoblación en muchas comunidades, en muchos territorios. Y está pasando que hay líneas, nosotros igual podemos ver un poco más por el histórico que decíamos, ¿no? De tantos años. Hay líneas que antes entre distintas poblaciones había un mayor volumen de viajeros y ahora sin embargo no lo hay. Ahora sí quizás se concentre más en las grandes ciudades o en ciudades grandes o en pueblos referencia que hay en cada comunidad autónoma. Es verdad que el tipo de viajero ha cambiado, pero creo que la esencia del servicio no ha cambiado. Oye, hablabas, me ha parecido muy interesante de dónde estáis en este momento, ¿no? Porque ya hemos pasado de la historia al presente, incluso al futuro. Porque hablabas de la inteligencia artificial, que bueno, ya hemos visto que lleva años presente, ¿no? Pero aunque no hayamos sido totalmente conscientes, pero digamos que con el tema de
de ChatGPT, la eclosión, digamos, que supuso y un poco cómo se está implementando en algunos ámbitos, la IA está muy presente, ¿no? Y puede ayudar. Yo veía hace unos días, que seguro que lo has visto, que una gran marca como es Volkswagen ha desarrollado, por ejemplo, un sistema para que en caso de desvanecimiento, que seguro que esto tú conocerás mucho más, pues el coche te pueda ir orillando, se leen los warnings, la inteligencia artificial aplicada a la seguridad. También hablabas de la sostenibilidad. Todo esto, que ya lo has dicho tú, lo estáis trabajando, pero cuéntanos un poco cómo en una flota de autocares, por ejemplo, se pueden implementar estas tecnologías. Bueno, al final, yo creo que un sector que por detrás lleva mucha tecnología, quizá más de lo que puede parecer detrás al exterior. En todas las áreas, además, de las paletas. Los vehículos, por ejemplo, nosotros los tenemos en que no tiene, que se hace categoría dentro del sector. Nosotros los tenemos geolocalizados a tiempo real, con el posicionamiento que se va actualizando prácticamente al instante. ¿Qué te da eso? Eso te da una capacidad de control en cuanto a seguridad y a reacción ante cualquier contingencia muy importante, porque tú en el mapa ves directamente dónde está el vehículo parado y que si está en una posición segura o no está en una posición segura. Rápidamente puedes saber por el conductor sabiendo dónde está y viendo si hay personal dentro del autobús o no hay personal dentro del autobús. Entonces, eso te da mucha eficiencia y mucha seguridad para una reacción. Pero además, cada vez hay más sistemas, por ejemplo, de diagnóstico de averías sin comoto. Es decir, hay un autobús en un servicio fuera de Logroño, de Zaragoza o de nuestras bases. ¿Qué le pasa? Bueno, pues igual te puedes meter en el sistema, ver ese vehículo, qué avería tiene y le puedes decir al autobús, al conductor, perdón, está de tranquilo, puede llegar al siguiente punto para la señora más cercana, que según paras ahí, la gente se puede bajar ahí y mandamos a la asistenta. O no, o dices, cuidado, pero es una avería grave, vamos a resolverlo de otra manera. En cuanto a la inteligencia artificial, pues mira, cada vez estamos más metidos y con más iniciativas para volcarlo en varias áreas. Lo que nos gustaría es, poco a poco, hacerlo como proyecciones futuras, ¿vale? Al final de una empresa, lo que ha pasado atrás, ya lo sabes. Yo creo que lo interesante y lo que peleamos todas es adelantarnos a qué puede pasar en el futuro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos un camino muy importante y muy bonito para que nos ayude a tomar decisión. ¿Cómo se ve desde una empresa de transportes? Se ha hablado también mucho, ¿no? Yo te hablaba de ese caso concreto de una marca, pero se ha hablado mucho también del vehículo autónomo. No sé si lo habéis visto vosotros en persona, si consideráis que es un futuro muy lejano, factible, y en una empresa de transporte de pasajeros, que además pues entiendo que hay responsabilidad, ¿no? A la hora de mover a las personas, si eso es factible o no. Igual es una pregunta un poco compleja, Iñaki, ya lo siento, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? A ver, realmente lo que no tengo es una respuesta concreta. Pueden llegar, pues no lo sé, a nivel tecnológico decir que algo no va a llegar, pues es muy aventurado, ¿no? Con la evolución que hemos visto en los últimos años. Es verdad que tiene que ir asociado un estándar de seguridad clarísimo, pues lo que dices tú, va a llevar a viajeros, va a llevar a 50 personas dentro del vehículo y eso que tenemos medido. ¿Va a llegar? Sinceramente no te sé contestar si va a llegar y cómo es de que estamos o no. Nosotros ahora mismo no tenemos ningún proyecto en este sentido. El transporte público también, por los últimos años que hemos vivido, ha habido un despegue ahí de muchísimas compañías que funcionan de otra manera, diferente, digamos, a cómo ha funcionado el transporte público durante mucho tiempo. Ese transporte público, como digo, enfrenta retos como la competencia de esos vehículos privados y este tipo de empresas que te decía. No sé cómo lo veis vosotros desde Jiménez Movilidad, si para vosotros es realmente una competencia muy potente, no sé si leal o desleal, ¿cómo lo vivís? Al final, competencia yo creo que es todo, pero yo creo que todo parte también en intentar nosotros, digo, por ver la parte que desde la empresa podemos hacer. Al final, creo que es donde tenemos que llegar. Más allá de que las reglas de juego no se deben alterar, pero a nivel de empresa, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que lo que vamos a hacer es conocer a nuestro cliente, conocer a nuestro viajero, porque es verdad que en las líneas regulares el comportamiento de los viajeros suele ser comportamientos parecidos. Pues depende de qué línea sea, pues se refiere a más movimiento de viajeros o el domingo, o si líneas que tocan el servicio, por ejemplo, de playa, tienen más importancia en determinadas épocas del año. Entonces creo que en nuestro caso lo que podemos hacer es conocer a nuestro cliente y darle un servicio de calidad y adelantarnos a lo que pide. Por ejemplo, servicios que haya que estar atentos para reforzar porque sabemos que es una hora punta.
bueno, pues igual hay que estar pendientes con antelación para habilitar la venta y que este cliente pueda comprar y que no tenga que decir, vale, me he quedado sin plaza, ¿qué otras opciones puedo buscar? Bueno, yo creo que es un poco donde las empresas podemos incidir, dar un buen servicio y en entrenar a nuestro cliente. Y aquí otra cosa que ha cambiado también en los últimos años, sobre todo, tiene que ver con el uso del dato, ¿no? Que al final tiene que ver con esto que tú comentabas ahora, de conocer al cliente. Antes, digamos que los datos los veíamos como algo tedioso y tal, pero al final, pues, obviamente, la evolución de los años nos ha permitido saber que a partir de los datos, pues, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y de hecho, se dice siempre que si algo te dicen que es gratis en Internet es que el producto eres tú, ¿no? El dato que has dado o los datos que has facilitado es el pago que has hecho, ¿no? Entonces, en este caso, vosotros, digamos, si tenéis una estrategia, no sé si ambiciosa, normal, en cuanto a gestión de datos, o lo tenéis en el radar, ¿cómo está eso? A mí el control del dato me parece importantísimo, pero no el dato solamente de viajero, el dato de cómo se compone el coste por kilómetro, yo me enfrento, cómo se compone, en qué variables puede incidir o en cuáles no. Si incido en determinadas variables, cuál puede tener una mayor repercusión para abaratar mi coste o no. Y en eso mismo, depende de los tipos de ingresos que yo tengo, qué tipo de ingreso es y un tipo de transporte, pues por ejemplo, transporte especial, transporte regular, transporte escolar, y ver la importancia que tiene ese ingreso por kilómetro. Eso, que parece una tontería o parece que es muy básico, es lo que te hace poder tomar una buena decisión a futuro. Entonces, ahora que es un mercado, pues como decías tú antes, un mercado en el que todos los sectores hay mucha competencia, los márgenes hay que pelearlos más, lo que esa importancia del dato es muy importante para decidir bien. Que luego no sé si te puedes equivocar, pero por lo menos tener las armas para tomar una buena decisión. Vamos a hablar de inversiones, que al final sois una empresa, pues estamos aquí porque sois también socios de Iberaval, y uno de los aspectos clave para tener una flota moderna y eficiente es precisamente eso, la inversión constante, que entiendo, y más con la historia que nos has contado tú, que ha sido una constante a lo largo de estos 140 años. Pero cuéntanos cómo gestionáis esto y en qué estáis ahora mismo, si estáis afrontando alguna inversión que se pueda contar o dónde os situáis. Quizá lo más, por un lado, lo que es la inversión de renovación de flota, sí que es verdad que obviamente todas las estrategias son buenas y son válidas, pero nuestra estrategia en nuestro caso es intentar tener una flota renovada. Una flota renovada porque entendemos que aportamos una calidad al servicio que prestamos, porque además al servicio le damos una garantía de servicio. El problema que hay en un servicio de transporte, el mayor problema que puede haber es una paralización en carretera, por ejemplo, por una avería. Pero cuanto más renovada tenga la flota, más opciones hay de que esto no se produzca. Y luego, en cuanto a inversiones un poco distintas, tenemos incorporados algún vehículo eléctrico, que lo tenemos incorporado sobre todo en servicios de transporte urbano, y bueno, es un poco igual la inversión más asociada a las nuevas tecnologías que estamos realizando ahora mismo. Pero ya digo que lo que es la base o la esencia más es intentar en la media baja para aportar una alta calidad. En ese sentido, dos preguntas, que igual es la primera que te debería haber hecho Iñaki, que no te la he hecho. Cuéntanos la flota que tenéis, la edad media, digamos, de esos vehículos, y también cuántos trabajadores están con vosotros en este momento. Pues mira, ahora mismo tenemos una flota de unos 550 vehículos y una plantilla en todo el grupo de unas 900 personas aproximadamente. Pero bueno, yo creo que lo de los números, sinceramente, lo de menos, porque ahora empresas mucho más grandes, ahora otras empresas más pequeñas, pero no quiere decir que sea más pequeña o que lo hagan mejor o peor, sino, bueno, yo creo que hay que tener tu estrategia, tener tu forma de trabajar y decir tu filosofía de trabajo, independientemente del volumen que tengas. Y yo creo, sinceramente, esa estrategia en el ámbito financiero, como decía al principio, hace un momento de esta conversación, también tiene cabida una sociedad de garantía como es Iberaval, que insisto, por eso estamos aquí. Cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia que habéis tenido vosotros con Iberaval, que pues estamos de hecho ahora con algunos proyectos junto a vosotros, pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese contacto con Iberaval. Entiendo que también habréis tenido contacto con la ADER, que es una pata, digamos, a la que nosotros nos asimos habitualmente, que
que es clave, entiendo, para las empresas de La Rioja, como es vuestro caso. Sí, nosotros con Iberaval tenemos una relación de hace muchos años. Que digo hace muchos años porque cuando yo me incorporé en la empresa, llevo trabajando en la empresa, hice el año pasado 10 años, este 5 años, 11 años. Y mi padre ya trabajaba con Iberaval, esto de las empresas familiares que no vas heredando contactos y ya trabajamos con Iberaval. ¿Qué nos ha ayudado Iberaval? Pues mira, Iberaval nos ha ayudado mucho en las licitaciones públicas. Cuando eres adjudicatario de un contrato, tienes que depositar un aval técnico para aportar la solvencia de que puedes realizar el contrato. Y Iberaval nos ha aportado garantías en este sentido en muchas ocasiones para contratos además importantes. Y luego también nos hemos apoyado con Iberaval en alguna estrategia de inversión. Les hemos planteado que nos han apoyado. La verdad que la relación ha sido buena a nivel profesional y además a nivel personal. Iñaki, hace unas semanas habéis recibido, además en el Teatro Cervantes de Arnedo, que podríamos decir que es donde empezó todo, ¿no? Habéis recibido ahí el premio a la empresa familiar del año 2024. La pregunta típica es qué se siente y estas cosas, ¿no? Pero yo, más que preguntarte eso, te voy a decir mi opinión. Entiendo que ahí se cierra un ciclo. No sé cómo lo habéis vivido en la familia y al final entiendo que este tipo de cosas siempre es motivo de orgullo y satisfacción, como decía el otro, ¿no? Pero un poco cómo lo habéis vivido. Pues hombre, lo primero muy agradecido de que hayan pensado en nosotros para darnos el sueño, porque muchas empresas familiares, además en La Rioja sigue quedando mucha empresa familiar. No sé si en otras comunidades lo desconozco, ¿no? Hay tantas propiedades de La Rioja y la esencia de mucha industria riojana sigue siendo muy familiar. No solamente en temas de bodegas, sino en industria de todo tipo. Entonces, lo que te digo, lo que me ha agradecido, soy muy contento de la entrega. Y te diré que tampoco nos va a cambiar ni la forma de ver el trabajo, ni antes ni después. Es decir, ni creo que seamos los mejores porque nos hayan dado el precio, ni seguiremos los peores en el lugar. Sino que yo creo que, bueno, con la misma normalidad que tenemos de trabajo, seguimos exactamente igual. Sí que creo que a mí me gustó por varios motivos. Lo primero, porque se entregó en Arnedo. La empresa de origen es en Arnedo. Yo nací ya de Logroño, pero mi padre nació en Albet. Es la cuarta generación que nació en Arnedo. Y sinceramente me alegra mucho por la empresa y por él, porque creo que es un premio a una trayectoria que él también se merecía. Y yo lo personal también mucho en su figura, y por eso me fue más motivo de alegría en ese sentido que ya te digo, el darnos importancia de cómo recibir este proyecto, ¿sabes? Bueno, esto es como decía aquel que mucha gente lo atesora o se lo adjudica a Picasso. Yo cuando veo las citas estas no me fío de quién lo ha dicho, pero hay una frase, como bien sabrás, que es que la inspiración nos pilla trabajando y los premios también. Oye, otra cuestión que te iba a plantear y que tiene que ver con aquello que hablábamos al principio de las tecnologías, pero más allá de tecnologías, el futuro, digamos, más concreto. Es decir, ¿tenéis previsto algún tipo de expansión en cuanto a rutas, servicios? Esto entiendo que tiene mucho que ver también con los servicios públicos, es decir, si sale una línea a licitación que se pueda optar a ella y este tipo de cosas, o no. Cuéntame un poco cómo estáis en ese sentido. Bueno, a ver, la estrategia que siempre ha tenido la empresa pues ha sido poco a poco ir creciendo, sin hacer grandes locuras, pero ir poco a poco con el paso del tiempo de ir creciendo. Sinceramente, ni nos cerramos a crecer ni a no crecer. Es decir, si sale alguna oportunidad o de crecimiento, adquisiciones o por nuevos contratos, pues lo abordaremos en el sentido de estudiarlo como cualquier otra inversión y ver si en nuestra forma en nuestra empresa, en nuestra situación de empresa, pues, nos puede cuadrar y nos puede decir bien. No nos cerramos a nada, más que poco a poco, a medida que vamos dando pasos y han venido oportunidades, ya estudiarán. Hablamos, si te parece, aquí de regulación, porque hay, sobre todo también en los últimos años, mucha lupa puesta sobre la parte de sostenibilidad, que es precisamente en el ámbito de la financiación y de políticas públicas, pues ha ganado muchísimo protagonismo. No sé si vosotros tenéis objetivos en ese sentido para digamos, dar respuesta a las administraciones de alguna manera,
Y si en el ámbito, por ejemplo, de la huella de carbono, que también tiene que ver con la sostenibilidad, vosotros habéis hecho algún planteamiento en los últimos años o a futuro lo tenéis previsto. Sí, nosotros llevamos años ya trabajando un poco en reducción de consumos. Por ejemplo, un ejemplo que igual no va enfocado directamente al vehículo, pero en los lavaderos nosotros tenemos, por ejemplo, en el de Logroño, tenemos un sistema de reciclaje de agua en el que directamente el agua se puede reutilizar para el lavado de los vehículos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que llevamos tiempo pues dando importancia al tema ambiental y a normativas que cada vez tienen más importancia. ¿Qué proyectos tenemos a futuro? Yo creo que ahora lo que en las empresas más incidencia puede tener es lo que decíamos un poco de tema de nuevas tecnologías en cuanto a vehículos que nosotros ya tenemos implantados en determinados contratos. Es verdad que en cuanto a volumen no es el volumen de vehículos eléctricos comparado con el volumen total del tamaño de flota, todavía no es muy alto. Es verdad que ya estamos dando pasos para poco a poco los contratos que hay que adoptar estas medidas y implementándolos. Vosotros también estáis muy metidos en el ámbito del asociacionismo, que siempre es una palabra que me cuesta pronunciar, pero es así, estáis bastante metidos en ese ámbito. Y en los últimos años también yo creo que hemos sido todos conscientes, ya no solo con el tema de la pandemia y con otras cuestiones que todos tenemos presentes, pero sí nos hemos dado cuenta de lo importante que son ciertas empresas para la parte de movilidad, para acompañar a muchos ciudadanos que los necesitan, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso? Al final, la empresa, por ejemplo, más vosotros que tenéis también la característica de ser empresa familiar, muchas veces os quejáis de que no se os reconoce, yo no digo que haya guirnaldas y que se tienen confetis, ¿no? Pero muchas veces por ciertos sectores de la sociedad no se valora el papel de la empresa. Yo no sé cómo vosotros lo veis, que tenéis esos dos condicionantes. Ya te digo, la parte, digamos, de cruciales en el ámbito de la movilidad y luego la parte también de empresas, en este caso familiares. ¿Cómo lo veis? Bueno, lo que te digo, yo creo que somos un sector muy importante por la garantía de movimiento de la gente, desplazamiento de la gente. Al final, el servicio de transporte en autobús es el único servicio en muchos casos que llega a determinados puntos. Porque hay convergencia, por supuesto, con otros medios de transporte, pero hay determinadas rutas, hablando un poco de lo que estamos antes de la despoblación, por ejemplo, de la caída de habitantes en el mundo rural, que realmente la garantía que tienen de supervivencia de esos territorios es la comunicación. Si no tienen una buena comunicación, que en este caso es la comunicación en autobús, no tienen sí que no tienen viabilidad esos territorios, porque si tú limitas la comunicación o le renuncias la comunicación, le estás penalizando 2 veces. Entonces yo creo que ahí es donde las empresas de transporte tenemos, de transporte en autobús, tenemos una diferenciación importante y sinceramente creo que se está haciendo una muy buena labor en ese sector. No lo ya solamente nuestra empresa, ya hablo del sector en general. Iñaki, hemos pasado un rato súper interesante hablando contigo. No sé si me habrá dejado algo en el tintero. La verdad es que hemos tocado bastantes palos y te agradezco este tiempo y a seguir creciendo. Tenéis unas instalaciones estupendas, una flota que hay que ver. Bueno, los que estáis por el norte de España seguramente lo conocéis, pero bueno, es una empresa que por algo se ha llevado ese premio. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, encantado de agradecer que hayas pensado en mí en el podcast y encantado de estar ratito contigo. Muchas gracias. Compromiso Iberaval. Y en este episodio Aurora García Alcalde, como has podido ver, nos ha inspirado con su visión sobre cómo humanizar a las empresas sin renunciar a los resultados, explorando conceptos como la cultura del error o la selectividad. Por su parte, Iñaki Jiménez nos ha mostrado cómo combinar sostenibilidad e innovación para liderar el transporte del futuro desde una empresa familiar con 140 años de historia. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes seguirnos en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Suscríbete para no perderte los próximos episodios
donde seguiremos explorando historias que conectan personas, tecnología y compromiso empresarial. Esto es Compromiso Iberaval, y además celebramos 4 años junto a ti. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.